Padres y estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades volvieron a marchar el día de ayer, por segundo día consecutivo, rumbo a la rectoría de la UNAM para exigir mayor seguridad y justicia por el asesinato de su compañero, Jesús Israel, que se registró el pasado lunes al interior del plantel. Los jóvenes, familiares de la víctima, así como padres y madres del alumnado del CCH Sur y estudiantes ya de distintas escuelas y facultades de la UNAM, partieron desde las instalaciones del plantel ubicado en Jardines del Pedregal, Alcaldía Coyoacán, rumbo a la rectoría en una marcha silenciosa, que muchas veces cuando el silencio impera es más el sentimiento que se le impregna a cada una de estas movilizaciones, con pancartas en las que se podía leer: "No me quiero morir en CCH Sur", y cuántas vidas más a manos de la violencia. Los manifestantes mostraron su preocupación por el caso y exigieron mayor protección dentro de la institución. Por la tarde del miércoles, la máxima casa de estudios compartió un comunicado en el que dieron a conocer que la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario realizó una sesión en la que se abordó este hecho y respondió sobre todo al pliego petitorio que se había entregado el martes por los manifestantes. Tras el análisis, los integrantes de la subcomisión acordaron iniciar la revisión integral de los protocolos generales en materia de seguridad para alumnas, alumnos y también las personas trabajadoras del plantel, proponer medidas adicionales de control y acceso, así como mejoras a la infraestructura de seguridad del plantel, implementar y reforzar de manera inmediata estrategias de apoyo psicosocial. Por otra parte, en atención al caso, se realizó una mesa de diálogo con autoridades del CCH Sur. Los alumnos pidieron en un pliego petitorio un plan de seguridad, prevención de violencia y una investigación exhaustiva del crimen, entre otros puntos. Uno de los alumnos presentes apuntó que esta situación no es normal y compartió tener miedo de regresar a su plantel, al igual que sus otros compañeros. Esto es un miedo colectivo por algo que no tuvo que haber pasado, expresó. La comisión está integrada por estudiantes y entregó este pliego petitorio a la directora del CCH Sur, Susana Lira de Garay. Este encuentro tuvo una duración de más de 3 horas y en él exigieron garantías y apoyo psicosocial. Vamos a ver un video en donde se habla justamente de este personaje, que ya creo que muchos identificamos el nombre de Lex Ashton. Porque no fue un acto esporádico el que Lex, de 19 años, asesinara a su compañero Jesús Israel dentro de las instalaciones del CCH Sur. Al menos eso es lo que se puede ver en redes sociales. Vamos y regresamos. El joven de 19 años, Lex Ashton, anunció su suicidio en un grupo de Facebook con un mensaje que advirtió: "No pienso irme solo". Ese mismo día asesinó a su compañero de 16 años, Jesús Israel, dentro de las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur de la UNAM. En su mensaje, Ashton expresó estar harto del mundo y mencionó que nunca había recibido el amor de una mujer. Culpó de su dolor a los chats, hombres populares que, según él, pueden disfrutar de las foids, término despectivo que los incels usan para referirse a las mujeres. Declaró que no tenía motivos para vivir y que planeaba retribuir antes de quitarse la vida. El mensaje fue publicado en un grupo donde hombres que se identifican como incels o célibes involuntarios mantienen conversaciones misóginas. En estos foros atacan a las mujeres y glorifican a hombres con ciertas características físicas o sociales a los que llaman chats. Los mensajes muestran que Ashton fue alentado por otros miembros del grupo. Después del ataque, Ashton fue visto como un mártir por otros integrantes de la comunidad incel, quienes se refieren a sí mismos como brothels. Reportes de prensa indican que la madre del agresor alertó al 911 sobre que su hijo se dirigía a la escuela armado, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente. Se menciona que la madre ya había tenido problemas previos con su conducta. Amnistía Internacional explica que el término incel proviene de involuntary celibate y fue acuñado en los años 90 por una joven canadiense que creó un foro para hablar de soledad sexual sin estigmas. Con el tiempo, estos espacios fueron ocupados mayoritariamente por hombres heterosexuales
que desarrollaron discursos de odio hacia las mujeres, a quienes culpan de su frustración. Un artículo publicado en Nature describe a los incels como un grupo vinculado a la misoginia en línea y a actos violentos. El estudio señala que se movilizan en torno a su incapacidad para formar relaciones románticas o sexuales. Amnistía Internacional advierte que este movimiento ha trascendido el mundo digital para convertirse en una amenaza real. Los discursos incel se construyen a partir de ideas misóginas y deshumanizadoras que responsabilizan a las mujeres del malestar masculino. También desprecian a otros hombres, los llamados chats, por su supuesto éxito sexual y a quienes no comparten su visión del mundo. Estos foros alimentan el resentimiento y legitiman la violencia. Bueno, también la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que la madre de Lex Ashton había llamado a las autoridades capitalinas para alertar la desaparición de su hijo. Sin embargo, señaló, nunca advirtió que se encontraba armado. De acuerdo con información que se compartió por las autoridades capitalinas, la madre del presunto agresor marcó al 911, por lo que su llamada fue registrada y canalizada al área de despacho de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para su atención inmediata. Ahí la madre relató que no localizaba a su hijo y que faltaban algunos objetos dentro de su recámara. Las autoridades dieron a conocer que desde el primer momento se actuó en coordinación con las instituciones correspondientes. De acuerdo con el periodista Hernán Cortés de Milenio, la madre del joven realizó esta llamada durante la mañana del lunes 22 de septiembre, alertándolos que su hijo salió de la casa armado y que se dirigía a su preparatoria. La mujer les dijo a los oficiales de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México que temía que su hijo se hiciera daño a él mismo o a otra persona. Para hablar de todo este movimiento y de todo lo que estamos viendo con este caso del CCH Sur, invitamos en este espacio al doctor Isaac Ali Siles Bárcenas, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, a quien le damos la bienvenida aquí a Café y Noticias. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Hola, buenos días. No sé si hice algo con mi dispositivo, pero no estaba escuchando perfectamente bien la transmisión, pero de pronto dejé de escucharlo. Entonces, no sé si ustedes me escuchan a mí, pero yo ahora no les escucho, desafortunadamente. ¿No me escucha? Ok. Entonces, si quieren, ahorita regresamos a la información que tenemos acá en Café y Noticias, mientras checamos el audio del doctor Isaac Ali Siles Bárcenas, para que, pues sí, platiquemos de todo este movimiento que se está viendo inmediatamente. Chequemos qué es lo que está sucediendo y también porque de acuerdo con la información que ha surgido hasta este momento, pues vienen estos llamados que se hicieron a las autoridades capitalinas y posteriormente el asesinato que vimos en el Colegio de Ciencias y Humanidades. Ahora ya se está dando también esta despedida al joven estudiante Jesús Israel, quien llegó la tarde de ayer al municipio de Perote, en la zona centro del estado de Veracruz, para ser velado por sus familiares en la casa de sus abuelos paternos. Previo a haber sido trasladado a Veracruz, amigos y familiares también lo velaron en su domicilio en Iztapalapa. La familia colocó un pequeño altar y fotografías del joven, así como una pequeña carpa a las afueras del domicilio para sus seres queridos. Amigos y compañeros de la escuela arribaron con flores, arreglos y coronas por parte de la escuela donde estuvo viviendo sus últimos momentos. Israel es recordado como un chico serio, con poca plática, pero siempre muy, muy amable. Sus compañeros recuerdan que siempre al salir de clases iban a los entrenamientos de los Pumas para jugar. Para este jueves se tiene previsto que se lleve a cabo una misa de cuerpo presente y luego el cortejo salga hacia el Panteón Municipal de Perote, en donde Jesús Israel va a ser sepultado. Muy triste y lamentable este hecho, pero pues sí, como les decía, para hablar más sobre este movimiento de los incels, qué es lo que está pasando con nuestras adolescencias, incluso las nuevas masculinidades, invitamos en este espacio al doctor Isaac Ali Siles Bárcenas, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Al parecer, ahora sí ya nos escucha, doctor. Buenos días. Buenos días, perdón, no sé qué había hecho yo por acá, pero ahora sí ya les escucho perfectamente.
No se preocupe, ahora sí ya estamos más que listos. Pues cuéntenos, doctor, ¿qué está pasando con nuestras adolescencias? ¿Cuál es la manera que se están relacionando actualmente? Porque me parece que ese es uno de los puntos importantes que se tienen que reflexionar después de lo acontecido en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur. Sí, bueno, creo que una cosa que es muy relevante de pensar en efectivamente en términos de cómo se relacionan las adolescentes, los adolescentes, las adolescentes en la actualidad es lo mucho que penetra la actividad en línea, ¿no? En sus vidas. Es decir, mucho de esa interacción, de esa convivencia, etcétera, se da en espacios digitales y se mezcla en muchos sentidos lo que experimentan fuera de esos espacios, como puede ser en la escuela, en sus familias, en sus hogares, etcétera, pero también las diferentes como interacciones que tienen y el contacto que tienen con discursos que en línea son como muy prevalentes, están muy desarrollados y tienen características muy particulares, ¿no? Que suelen ser o pueden ser también muy radicales en muchos sentidos, sobre todo, por ejemplo, con respecto a la vivencia de la masculinidad en este caso, pero también, por supuesto, de la feminidad, de la adolescencia, etcétera. Es decir, los problemas, las dificultades, los retos, las incertidumbres, que todo eso representa, es decir, ser adolescente, en una cierta condición social o socioeconómica, en una cierta condición cultural o en algún espacio geográfico determinado, está muy mediado y en muchos sentidos informado por discursos, como digo, que tienden a ser esto, como muy radicales, ¿no? Muy, digamos, como están muy, digamos, trastocados por la forma, por formas nuevas quizá de entender y de comunicar esos problemas, esas realidades, etcétera, etcétera. Y desafortunadamente también, pues la violencia es uno de los elementos que le son comunes a muchos de estos discursos en línea, ¿no? O sea, las interacciones en línea suelen ser así, muy agresivas, como muy sin filtro, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es parte de la cotidianidad de estos y de estas juventudes, ¿no? Entonces, están mucho más habituadas a pasar tiempo, a significar eventos, etcétera, en los espacios digitales, más de lo que generaciones previas estuvimos, por ejemplo. Y bueno, eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta cuando nos acercamos como a estos fenómenos, ¿no? Sí, pareciera ahorita con lo que menciona, doctor, que justo es parte como de la manera en cómo aprendemos a relacionarnos, ¿no? O sea, nosotros no nos toca vivir, por ejemplo, una época en donde la pandemia de COVID no permite que nos estemos relacionando. Estos jóvenes y varias generaciones que van a venir, hay que prestar atención en justamente eso, ¿no? ¿Cuál es la forma en que se están relacionando por la importancia que se le está dando en redes sociales a ciertos temas y cómo también nos estamos conduciendo en redes sociales? ¿Es parte de hablar de las nuevas masculinidades, doctor? Bueno, este título o este término, perdón, de nuevas masculinidades se ha vuelto como muy polisémico y quiere decir o abarca muchas cosas, ¿no? Es difícil inclusive saber bien a qué nos referimos hoy día cuando hablamos de nuevas masculinidades, pero definitivamente creo que sí tiene que ver con las formas contemporáneas o actuales en las que sobre todo los varones o los sujetos masculinos experimentan esa condición, ¿no? Como sujetos masculinos. Claro, como decías hace un momento, y eso es una cosa muy importante de tener en cuenta, el evento que muchas de estas generaciones atravesaron de manera como muy, muy importante en momentos formativos, que fue precisamente la pandemia por COVID-19, obligó a que muchas de estas interacciones se hicieran aún más mediadas por medios digitales, valga la redundancia, ¿no? Esta era una tendencia que ya existía y que venía creciendo de manera previa a la pandemia, pero que efectivamente durante la pandemia se agudizó y que después de la pandemia pues ha continuado solamente como en su propio cauce, ¿no? O sea, las juventudes hoy en día, y pensando específicamente en las masculinidades,
tienen ese elemento común, ¿no? De ocurrir mucho de maneras aisladas, en términos físicos, por ejemplo, en términos materiales, ¿no? Y pasar mucho por estos diálogos en línea que están llenos de simbolismos, que utilizan nuevos vocabularios que a lo mejor generaciones más adultas, como las nuestras, no entendemos del todo o no conocemos del todo. Y creo que sí sería importante ponernos al día en ese sentido, ¿no? Entonces, las masculinidades jóvenes, ¿no? Los varones o los sujetos masculinos jóvenes efectivamente echan mano de una serie de símbolos, de vocabularios, etcétera, como decía, que no son tan familiares porque no nos tocó experimentar a muchos de nosotros y a muchas de nosotras cuando pasamos a lo mejor por estos estadios de vida, ¿no? Entonces sí creo que es muy relevante y creo que eso es una tarea a la que debemos prestar atención, sobre todo quienes nos dedicamos a la investigación y en particular en el contexto universitario o académico. Bueno, este evento del que habías estado hablando, pues justo se da en el subsistema de educación media superior de nuestra universidad. Entonces, creo que ahí tenemos bastante campo de investigación para entender mejor cómo se están dando estas nuevas dinámicas, ¿no? Sí, y que incluso también hablar de este hecho como algo que no es aislado, ¿no? Sino también de parte de entender a estas adolescencias, como bien acabamos de explicar, y por eso quería empezar como por esto, ¿no? O sea, estamos entendiendo el andar de cada uno de estos adolescentes, de las personas que están viviendo esta época de relacionarse y crear también, pues, relaciones afectivas, incluso, que ahora sí me voy a este otro movimiento, que es el movimiento de los incels. ¿Qué es este movimiento y cómo entender a todos estos jóvenes que sí están tratando justamente de hablar en redes sociales, de estar ahí en grupos, que ha surgido mucha información, falta también ver ya las investigaciones que se realicen de las autoridades correspondientes, pero también le compete a la UNAM, ¿no? Hablar sobre este tipo de temas y que no se considere que es un hecho aislado. ¿Por qué? Porque incluso hace algunos meses que salió esta serie en donde se hablaba del movimiento de los incels, adolescencia, ya más o menos empezábamos a escuchar de este término y quiénes son los incels. Entonces, si nos puede ahondar más sobre este tema y justamente entenderlo como una realidad que ya nos tocó. Sí, efectivamente este fenómeno de comunitario digital, sobre todo, que se conoce bajo este término de incel, creo que es un actor importante, ¿no? No sé si lo pensaría tanto como un movimiento, porque creo que más bien lo que es una especie como de comunidad muy dinámica y muy emergente, y sobre todo hay como un discurso, una narrativa con la que muchas personas se sienten identificadas, ¿no? Y que efectivamente en la cápsula que mostraban ustedes anteriormente se hablaba de cómo el origen del término tenía que ver con una idea de, digamos, de alguna manera atender el tema de personas que se sentían aisladas, faltas de afecto, de contacto físico más erótico o más romántico, digámoslo así. Y muy rápido ese enfoque lo fueron ocupando o lo fueron cooptando grupos de varones cisgénero, heterosexuales en su gran mayoría, ¿no? Y eso es interesante de pensar, ¿no? Porque ese es un discurso que ha venido teniendo, como digo, su propio desarrollo, ¿no? Y básicamente, digamos, lo que está en el centro de eso, de la idea de lo incel, es precisamente la idea son esos dos elementos, ¿no? Por un lado, la idea del celibato, ¿no? De la imposibilidad de entablar relaciones erótico-afectivas, y sobre todo la parte de la involuntariedad de eso, de que no es que estas personas, quienes se identifican o son identificadas como incel, no deseen hacerlo, sino que sienten que no les es posible, ¿no? Que las condiciones materiales, simbólicas, históricas, etcétera, no se los permiten, ¿no? Y las privan de esa posibilidad. Y digamos, esa es una experiencia, creo yo, y una sensación con la que muchas personas podrían sentirse identificadas, ¿no? Es decir, pensar que el contexto les es muy adverso en muchos sentidos para entablar relaciones erótico-afectivas, románticas, etcétera, ¿no? Por las diferentes razones de las que hemos estado hablando ya. Por ejemplo, las nuevas formas de vinculación, las pocas o los pocos espacios o las pocas ocasiones o el poco bagaje, digamos, que muchas de estas juventudes tienen para entablar relaciones
personales de manera cara a cara, etcétera, de manera presencial, etcétera. Por un lado, y por otro todo, como toda esta idea de qué es lo que se requiere, ¿no? ¿Cuáles son los atributos que se valoran para participar en esas dinámicas, ¿no? Entonces, básicamente de eso se trata la idea de lo incel, y como digo, pues eso creo que es hasta cierto punto comprensible que muchos varones jóvenes, sobre todo, como digo, varones cisgénero, heterosexuales, etcétera, encuentren como muy familiar, ¿no? Entonces creo que es indicador de un problema o de una circunstancia que muchos jóvenes, sobre todo adolescentes, efectivamente están experimentando y que hay que buscar la manera de atender, porque hay discursos allá afuera, como el de lo incel, que ha tomado, como decíamos, un giro hacia la violencia, hacia la agresividad, que ha abrazado principios o ideas que podemos entender como misóginas, machistas, sexistas, etcétera. Y eso es muy riesgoso porque puede derivar en eventos muy lamentables, como presumiblemente el que tuvimos la semana pasada en el Colegio de Ciencias y Humanidades, ¿no? Entonces, como muy bien decías, las investigaciones están en curso y tendremos que llegar a un punto en el que podamos establecer si existe o no una relación, o hasta qué punto, de qué profundidad, de qué dimensiones es esa relación entre como manera de entender el mundo propuesta por lo incel, digamos, y los eventos lamentables que han ocurrido ahora y en otros momentos y también en otros contextos geográficos. Pero lo que creo que sí es muy claro y que ya tenemos bastante claro es que hay un problema, como tú lo señalabas, de vinculación. Hay como ciertos tropiezos en la vinculación que los jóvenes están teniendo en diferentes términos, sobre todo, como decía yo, en términos románticos, en términos afectivos, en términos eróticos, ¿no? Y eso sí es algo que hay que ir, digamos, desmenuzando muy bien, entendiendo cada vez mejor, para poder eventualmente o finalmente ofrecer alternativas, ¿no? Que no tomen ese giro por la violencia, por el machismo, por el sexismo, etcétera, ¿no? Que esto es muy fuerte, ¿no? O sea, entender que también ahora se crean estos especie de castigos para las personas que sí se están relacionando, ¿no? Y que tú, porque no tengas esa posibilidad de relacionarte, actúes de esa manera. Son ya acercándonos como a la recta final de esta entrevista, y queda un gran campo de trabajo para la Universidad Nacional Autónoma de México, en este caso porque estamos hablando que corresponde a una institución educativa de esta máxima casa de estudios, el CCH Sur. Pero también hay una labor, ¿no? Para cada uno de nosotros, para instituciones educativas, para la institución que es la familia y para cada uno de los sectores de la sociedad. Pero en este caso, con la UNAM, ¿qué se tiene que hacer en específico para prevenir este tipo de violencia? Ya que, claro, y particularmente afecta a la comunidad universitaria, doctor. Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque nos da la pauta como para pensar como el tamaño y la dimensión y la complejidad del tema y el problema con el que estamos lidiando, ¿no? La universidad es un ente muy amplio, digamos, es una institución muy grande, muy heterogénea, no es una cuestión monolítica, digamos, sino que hay muchas personas, muchos actores, muchas actoras, muchas instituciones, dependencias, etcétera, que interactúan en su interior y que digamos, le dan forma a eso que entendemos como la UNAM. Entonces, hay diferentes labores que se desempeñan desde diferentes espacios, ¿no? Y así como el fenómeno, digamos, es multifactorial, es decir, no se explica por un solo factor y además no obedece a una sola causa, sino a múltiples elementos, ¿no? Y a múltiples factores. Así lo tenemos que abordar. Y creo que la universidad nos provee digamos, de elementos para hacerlo de esa forma, ¿no? O sea, hay un área, como ese es el área, por ejemplo, en la que yo estoy más directamente vinculado, que es la de la investigación, donde lo que podemos y requerimos hacer es precisamente conocer mejor el fenómeno, generar conocimiento respecto de ese fenómeno, entenderlo mejor, intentar explicarlo mejor. Luego también hay un área administrativa de la universidad que tiene que, digamos, encargarse de garantizar las condiciones
digamos, óptimas para la realización de las actividades de todas las personas en la universidad, tanto el estudiantado como el funcionariado, el personal docente, el personal de investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es otra dimensión del problema, ¿no? Que la universidad tiene que abordar, buscar cómo garantizar la seguridad de todas las personas en la universidad. Y eso necesariamente implica un diálogo entre estas dos, digamos, dimensiones de la universidad, que son solo el inicio, porque hay muchas otras cosas. No está, como digo, la labor de les estudiantes, de les docentes, del personal administrativo de base, de apoyo, etcétera. O sea, la universidad es una entidad compleja, digamos, y de esa manera tiene que actuar, ¿no? En consonancia, en constante diálogo, en interacción con todas esas partes, ¿no? Para entender, como digo, mejor cuál es la situación y por lo tanto abordarla de la mejor manera. Entonces, creo que se han hecho cosas, ¿no? La universidad ha promovido espacios de diálogo, de instrucción, de formación, de acompañamiento, digamos, con la intención de reducir los efectos negativos de todos estos, digamos, de todas estas circunstancias, pero definitivamente pues no estamos todavía en el lugar que quisiéramos estar, ¿no? O sea, tenemos que construir muchas más y mejores herramientas para lidiar con estas problemáticas. Tenemos que responder de maneras más ágiles, más efectivas, más provechosas, más nutricias inclusive, diría, ¿no? Y esa es una labor, insisto, que requiere de eso, de la comunicación, de la cooperación, de la voluntad de muchas partes, y espero que lo podamos, digamos, seguir haciendo como hasta ahora de alguna u otra forma se ha hecho, pero que logremos como ponernos a la altura de esta situación, ¿no? Y no permitir que la violencia o digamos, este tipo de acontecimientos sigan proliferando, ¿no? Los ha habido mucho tiempo antes, ¿no? En la universidad hemos tenido un problema muy serio, por ejemplo, de violencia de género, de feminicidios, etcétera, etcétera. Y todavía no alcanzamos a mitigarla y ahora aparecen nuevos elementos en esa crisis. Entonces, creo que eso nos obliga a, de alguna manera, apretar el paso, ¿no? En, como digo, la búsqueda de mejor conocimiento, más y mejor conocimiento sobre los fenómenos y, por lo tanto, también acciones más y mejores para atenderlos, ¿no? ¿Y cómo entender estos discursos que se despliegan en redes sociales, como el del Temach, como en su momento Javier el Chicharito Hernández quería hacer el retroceso con los derechos de las mujeres? Bueno, ese tipo de expresiones me parece que son parte son expresiones de resistencia a el avance efectivo que los movimientos por la igualdad de género, concretamente el movimiento feminista y algunos otros, por ejemplo, desde la diversidad o la disidencia sexogenérica, han tenido y han logrado, ¿no? Digamos, la movilización, la lucha de estos colectivos, de estas colectivas, ha generado cambios, afortunadamente, y eso ha tenido impactos reales, digamos, en la vida de estas personas. Algunos de ellos sienten que eso les afecta de manera negativa, ¿no? Claramente, quienes han sido históricamente, o quienes hemos sido, debería decir, históricamente privilegiados, dada nuestra condición de género como sujetos masculinos, por ejemplo, podemos resentir que ese privilegio de alguna manera es trastocado, es cuestionado, etcétera, ¿no? Y algunas personas tienden a reaccionar a eso de maneras muy negativas, ¿no? Y creo que de ahí vienen estas expresiones. Creo que justamente eso es lo que de alguna forma nos dejan ver, que hay personas que están resintiendo ese cambio y muchas veces, algunas veces con plena conciencia, ofrecen esta resistencia, ¿no? Oponen esta resistencia. El asunto quizá más relevante es que hay muchas otras personas que a lo mejor no lo tienen tan claro, ¿no? Y frente a la incertidumbre, frente a la perplejidad que pueden generar estos cambios, estos cuestionamientos al orden tradicional de género, etcétera, pueden encontrar en esos mensajes cierta certidumbre, cierta guía, ciertas respuestas, ¿no? Y creo que ahí es donde, como decía hace un momento, tendríamos que estar buscando la forma de socializar, de popularizar, de difundir mensajes alternativos, ¿no? Que nos hagan ver eso no como problemático, sino al contrario, ¿no? Como parte de un proceso de, digamos,
de trabajo o de tránsito hacia estadios de mayor igualdad entre personas, con independencia de su género, con independencia de su sexo, con independencia de su orientación sexual e incluso su raza, clase, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ahí tendríamos que estar poniendo también mucha atención en cómo comunicamos ese tipo de cosas, porque estos otros discursos, ¿no? Ocupan esos espacios que se van generando, ¿no? De incertidumbre, de duda, de ansiedad, de perplejidad, como decía. Y necesitamos también, quienes nos dedicamos tanto a la investigación como al trabajo comunitario, como al activismo, etcétera, etcétera, empezar a ocupar también esos espacios, ¿no? Y digamos, haciéndolo con mensajes, insisto, que no tengan en su seno y que no tengan en su base ideas misóginas, sexistas, machistas, homofóbicas, transfóbicas, etcétera, ¿no? Que desafortunadamente han proliferado mucho, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues es este discurso de odio, ¿no? También que como arrancábamos esta conversación, está en las redes sociales. Doctor, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en Café y Noticias. Muy valiosas estas respuestas y sobre todo también más preguntas que nos quedan para tratar de entender qué es lo que pasa y sí, pues eso, ¿no? Sobre todo darle un entendimiento a las adolescencias de nuestro país y también entender a las del mundo. No, bueno, muchas gracias a ustedes por su interés y por la disposición a comenzar este diálogo que, como muy bien dices, tiene un montón de diferentes dimensiones, nos plantea más dudas, más preguntas que respuestas ahora mismo, pero es importante comenzar a hacérnoslas y a indagar y a intentar responderlas, ¿no? De la mejor manera posible, como digo, para contrarrestar estas otras respuestas que han tomado ese giro violento, etcétera, ¿no? Así que muchas gracias a ustedes. No, gracias a usted y los micrófonos quedan aquí abiertos en estos espacios de Sin embargo al aire. Muchas gracias, doctor. Gracias, buen día.